Me alegra mucho que hayáis venido por amor a España y espero que también un poco por amor al autor del libro. Os doy las gracias, sobre todo a algunos que habéis venido de fuera de Madrid, Valencia, bueno, no voy a enumerar todas las ciudades, y doy las gracias muy especialmente a mis dos presentadores, a Pío Moa y a Blas Piñar Pinedo. Creo que uno por ser una figura destacada, conocidísima de la prensa y de la literatura política, y otro por su nombre, creo que casi no necesitan presentación. Blas Piñar es amigo mío gracias a Facebook, que es donde fundamentalmente escribí este libro, y Pío Moa lo he conocido hoy, he tenido el honor de conocerlo hoy y ya espero poder considerarlo un amigo también. Voy a dar paso a las intervenciones de ellos. Primero, si os parece, vas a hablar tú, Blas, y después Pío, y cerraré yo el acto, y luego si queda tiempo y os apetece, daré paso a un turno de intervenciones vuestras, si queréis, claro. Bueno, Blas Piñar Pinedo. Pues gracias, Andrés, buenas tardes a todos, gracias por venir a acompañarnos en este momento tan bonito que es presentar un libro con un título además precioso, que es Por amor a España. Cuando me llamó Andrés para proponerme presentar el libro, yo ya había escrito el prólogo y me entró la emoción de que vuelve a hacer algo por primera vez. Escribir un prólogo era la primera vez que lo hacía y presentar un libro pues también es la primera vez que lo hago, y a mí me resulta algo emocionante y me llena de orgullo, ¿no? La amistad con Andrés se ha construido a base de conocernos y de escribir y de Facebook, que es el milagro de las redes sociales, que mucha gente cree que es algo virtual y real, y para nada, ¿no? Hoy hemos estado en la manifestación de las víctimas del terrorismo y nos hemos estado muchos amigos que están ahora también aquí y que nos conocemos sencillamente de intercambiar opiniones en las redes sociales, y son personas de carne y hueso, y al final parece que son amigos de toda la vida, ¿no? Que uno les conoce de repente y dice, anda, este parece un amigo más de siempre. Cuando me llamó Andrés, decía antes, yo estaba terminando una biografía de Juan Pablo II y me vieron dos frases de Juan Pablo II en la cabeza. Y entonces, desde ese día se me quedaron y le dije a Andrés, también por Facebook, ya tengo clarísimo lo que quiero decir el día de la presentación de tu libro. Y esas dos frases son, llamamos casualidad a los designios de la providencia que aún no comprendemos, primera frase, y la segunda es, no se lucha o no se debe luchar contra algo, sino por algo. Y en relación a estas dos frases, pues voy a decir unas palabrillas para introducir lo que supone este libro, o lo que a mí me parece, y por qué recomiendo pues, que se compre y mucho más que se lea, que en el fondo es lo que más le gusta a un escritor, yo creo, ¿no? Entonces, no es casualidad que nos hayamos conocido, no es casualidad que tanto Andrés como yo conozcamos hoy a don Pío Moa, a quien admiramos y de quien trata mucho su libro, y toda la polémica que supuso dejar de poder leer a don Pío Moa en Libertad Digital, en aquellas confrontaciones con don César Vidal, a los que más seguís la actualidad, son una primera parte interesantísima de este libro para ir entendiendo cómo funciona este país. No es casualidad que hoy haya habido una manifestación de las víctimas contra el terrorismo y hoy estemos aquí presentando este libro también, que también es un tema fundamental en los libros que ha escrito Andrés, que ha escrito antes uno que se llama Interactivo y antes uno que es Pintadas contra Zapatero, utilizando la misma técnica de recoger en un libro los debates sobre la actualidad, que vienen muy bien a esta sociedad que pierde la memoria muy pronto. Perdemos la memoria enseguida. Pasan cosas que se nos olvidan y que le perdonamos muchas veces a los responsables de lo que ocurre. Entonces este libro y los otros dos recogen lo que ha ocurrido pues, en los últimos meses en España. No es casualidad, por tanto. No es casualidad y llamamos casualidad a los designios de la providencia que no comprendemos. Y por otro lado, en esta situación de angustia que estamos viviendo, crisis financiera,
mucho peor y anterior crisis moral de nuestro país, al que, como titula Andrés en el libro Por amor a España, recojo la frase de Juan Pablo II de no debéis luchar contra algo, sino por algo. Esta frase la dice Juan Pablo II a los obreros de Solidaridad que estaban protestando contra el régimen comunista en los astilleros de Gant. La paradoja de que son los obreros los que protestan contra los que les redimían, ¿no?, de las penurias del liberalismo, son los obreros los que a base de silencio, oración, misas, manifestaciones pacíficas ponen en jaque al régimen, siguiendo precisamente toda la presión moral, cultural, intelectual de Juan Pablo II, que les decía: no debéis luchar contra algo. Eso se cae solo. Luchar por algo. Luchar por algo. ¿Por qué? Porque además primero es optimista, te da paz, hace lo que uno puede hacer, y lo que mal funciona se desmorona solo. Y yo creo que en España estamos asistiendo a un momento así. Se están desmoronando ciertas cosas que se habían vendido de una manera y son de otra, y hay que tener paz y optimismo, porque posiblemente ese sea el camino de la solución: reconocer por qué se caen y reconocer que haciendo propuestas positivas es como se puede salir de algo. Y eso solo se puede hacer desde una regeneración cultural. Mucha gente dice: necesitamos un partido político que represente, no necesitamos una tarea política. La política se ha convertido en la tarea de la corrupción y de la responsabilidad de que esto esté ocurriendo en España. Entonces, sin sólidos criterios, sin sólidos principios, sin luchar por algo, y ese algo hay que tenerlo muy claro, no se puede hacer nada. Por eso a mí el título me encanta, porque ese por algo es por amor a España. ¿Y por amor a España qué se puede hacer? Pues lo que estamos haciendo hoy, lo que hace Andrés, lo que hace don Pío Moa, que, relacionándolo con lo anterior, no es casualidad que estemos aquí con la figura que ha ayudado a revisar la historia, que nos habían mentido, que nos habían contado y que había supuesto acomplejar a una gran parte de este país como si tuvieran que andar pidiendo perdón por una historia que era falsa. Y uno de los responsables de esa reeducación social ha sido Pío Moa, sin que nadie le rebata, por cierto, con documentación contundente y con un trabajo impresionante. Entonces no es casualidad, y eso nos pone en el camino de cómo se lucha por algo. Y a este país hay que transmitirle entusiasmo por su propia historia, por la historia de verdad, en un lenguaje positivo y de amor que encontraréis en este libro, que está escrito de repente con poesía, de repente recomendando libros, con muchísimo humor, Andrés, porque es una de las cosas que a mí más me admira, es absolutamente divertido. Hace preguntas o rebate a sus críticos con unas cosas graciosísimas y os va a entusiasmar. Entonces, yo creo que es el tono. Habrá gente que solo recurrirá al insulto, a la descalificación, a los tópicos de fachas, ultraderechistas. A mí me aburre, yo lo llevo en el nombre, entonces es un tema que como comprenderéis, no me afecta. O sea, yo nací en el año 78, mi abuelo me llama el Constitucional, como encima, con castigo. Entonces, bueno, que por cierto, y se me olvidaba, yo agradezco también a Andrés su valentía, porque hay que serlo, cuando en este país el sectarismo hace que pasen cosas, como decía al principio, de que una persona sea expulsada por presuntos liberales de un medio de comunicación porque opina distinto, o porque no quieren que opine lo que opine, o por ejemplo, una persona por defender sus ideas políticas automáticamente sea llevado al escarnio y al insulto, como ha ocurrido por ejemplo con don Francisco José Alcaraz, que el propio Partido Popular que le apoyaba en esas manifestaciones cuando le interesaban contra Zapatero, ahora le llama ultraderechista y fascista. Pues mire usted, es que ya es el colmo, ¿no? Entonces, vais a encontrar todos estos temas en el libro, y yo espero que de verdad sea por amor a España, que es lo que quiere Andrés y lo que quiere transmitir, algo positivo, hablando de cultura, de los libros que lee, de las películas que ha visto, de repente una poesía, de repente un cuento. Es absolutamente fascinante. Yo primero conocí Inédito, me pareció absolutamente genial. Interactivo. Es que no sé por qué lo de Inédito, ¿verdad? Desde que, le llamo Inédito desde que escribí el prólogo, y me dice, no sé por qué dices Inédito. Es que Inédito es un restaurante que le gusta mucho a mi mujer. Y ahí viene todo. Es interactivo y pintadas contra Zapatero, y es algo que yo dije, qué envidia para un escritor, que a mí también me gusta escribir,
no haber sido yo el que haya inventado esta técnica tan divertida de ponernos delante de los debates de la actualidad, de cosas que hemos dicho y que muchos que estáis aquí sois protagonistas. Aquí hay un amigo nuestro que se llama Paco, que aparece, entonces está hecho por la gente, está escrito por la gente, y Andrés decía, es nuestro libro. Y yo, hombre, es tu libro, pero es verdad, aparecen aquí comentarios míos o de otras personas sobre debates de actualidad, por ejemplo, referidos también al libro que inicia con toda la polémica de Pío Moa y César Vidal. Yo creo que es muy recomendable, muy apetecible y en un tono que nos puede hacer pensar que no hay casualidades y que tenemos que luchar por amor a España. Gracias. Pío Moa. Bueno, yo no soy tan optimista como Don Blas. Creo que la situación es en general mala, que requeriría unos esfuerzos que quizás no se hacen o no se hacen con lo suficiente. Y dentro de esto, pues el libro, Por amor a España, pues es una muestra de cosas que se pueden hacer con muy poco gasto y con muy poco esfuerzo a través de las redes sociales. Las redes sociales permiten una comunicación más rápida, más intensa, en cierto modo, y además una de las cosas buenas que tiene el libro es la facilidad con que rebate objeciones, algunas de mala fe, otras por simple inocencia o ignorancia, que eso es lo más frecuente, ya que desde hace muchos años en España vivimos una especie de estado de farsa, de estado de embuste, que el embuste se ha institucionalizado, embuste sobre nuestra historia, sobre el significado de la democracia, sobre casi todo. Es una situación muy mala. No solo está la situación económica, que en parte es resultado también de lo mismo, sino también, ya digo, estas cuestiones que constantemente surgen y que el libro trata, desde el terrorismo, la actitud sobre él por parte de los partidos y todas estas cuestiones de actualidad. Yo creo que es necesario, como decía al principio, hacer un esfuerzo mucho mayor del que se hace. Y Andrés García Carro ha marcado una orientación, que ya digo es una orientación que puede hacer cualquiera, ¿no? Yo tengo un blog en el que insisto mucho en que la gente se mueva, o sea, la democracia en buena medida es una lucha por la opinión pública. Y en esta lucha los más activos son los de izquierdas. Son los más activos, no sé por qué. Por mucho que yo me esfuerzo en mi blog en decir, bueno, a ver, denle más difusión, ¿no? Pues me encuentro con que pone abajo Twitter o pone abajo Facebook y sí, algunos los meten ahí, ¿no? Pero voy a un artículo del País, a lo mejor algunos quiere decir entre 3 y 20, 20 ya son muchos, pero voy a un artículo del País y veo que aparecen 450 y cosas así. Claro, ante esta pasividad de los que se supone que quieren defender la verdad, pues es evidente que la mentira no va a avanzar constantemente, ¿no? Y de hecho es lo que ocurre. Hemos llegado a una situación ya en España en que unos políticos que han arruinado al país prácticamente se van tranquilamente, sonrientes y con sus sueldos, sus pensiones, sus prebendas, y no pasa nada. Y eso en gran parte es producto de esta, ¿cómo diríamos? Cuando la mentira se expande y no encuentra una respuesta adecuada a su nivel, capaz de convencer a la gente, lo que se crea es una especie de amodorramiento moral. Porque la gente no ve que una cosa es mentira, pero tampoco la cree, porque las mentiras suenan a mentiras. Pero claro, si no hay una respuesta y una aclaración precisas, el resultado es este ya digo, amodorramiento social que vemos por todas partes, ¿no? Vuelvo a decir, el libro es una muestra de cómo se puede y se debe trabajar en este sentido. Quiero decir, otro defecto que se ve en las personas, vamos a llamarles de derecha, por hablar convencionalmente, es una especie de deseo de que le digan cosas que les satisfagan, pero que no les muevan a hacer nada.
quedarse tranquilas. Yo me acuerdo, Julián Marías hablaba de esto. Bueno, hablamos de cuestiones importantes, llegamos a conclusiones y ahí se queda todo. Nadie mueve un dedo a continuación. Oye, con esto hay que hacer algo, con la verdad hay que hacer algo. Hay que pelear por ella, hay que divulgarla, hay que rebatir a los otros una y otra vez, y esto es lo que hay que hacer. Los medios son pocos. Es indudable que la mayor parte de los medios de comunicación, que son los que realmente pesan en la formación de opinión pública, pues se han adherido desde hace muchos años vamos a llamarle al antifranquismo. Y ahora diré por qué es importante, que lo trata también García Carro en su libro. Se han adherido al antifranquismo y es difícil salir de ahí. Difícil, pero imprescindible salir de ahí. El antifranquismo es la gran mentira de la transición. La identificación del antifranquismo con la democracia, del antifranquismo con la libertad. Es una cosa que viene ya desde la guerra civil. Yo siempre digo a los que ponen esto en duda, digo, vamos a ver, el Frente Popular, ¿quién lo componía? Eran stalinistas, eran marxistas radicales del PSOE, que eran todavía más radicales que los stalinistas en muchos aspectos, eran anarquistas, eran golpistas como Azaña, que en cuanto perdió las elecciones intentó golpes de Estado, eran los separatistas de la Esquerra, que les pasaba algo loco, que les pasaba lo mismo, y era el PNV, que era un partido racista que casi parecía nazi, ¿no? Bueno, estos eran los defensores de la libertad y la democracia. Bien, llega la transición y la democracia, que en realidad viene del franquismo, porque sin la reconciliación que ya había desde hacía muchos años y sin la prosperidad que había, vamos, la transición podría haber sido catastrófica, y de hecho la mayor parte de la izquierda lo que quería era una ruptura que nos habría vuelto a llevar a donde no queríamos, es decir, a la catástrofe, ¿no? Y que ahora con Zapatero es lo que ha intentado de nuevo. O sea, Zapatero lo que significa es la ruptura que no pudieron conseguir entonces. Y nos encontramos además con que el PP sigue por esa vía, porque el PP no tiene ideas. Otro aspecto de la derecha es que la derecha no tiene ideas. Y como no tiene ideas, pues sigue las del señor que las tiene, aunque sean nefastas, pues no tiene más remedio que seguir, porque ellos no tienen. Su idea es que la economía lo es todo. Supuestamente ellos gestionan mejor la economía que la izquierda. Eso está por ver. En tiempos de Aznar fue así, pero ahora mismo está muy por ver. Es decir, ellos, la izquierda nos ha llevado a esta situación catastrófica y estamos viendo que el PP en estos meses lo que ha hecho es mentir parece que no estaba informado sobre los problemas financieros, sobre el alcance de esos problemas, parece que no ha mentido sobre sus promesas electorales, etc. Es decir, está dando... Hombre, es demasiado pronto quizás para, en este terreno económico, lanzar una condena absoluta, pero desde luego no es nada esperanzador. Pero en todo lo demás, lo vemos en lo del terrorismo, en todo lo demás sigue a Zapatero. Su conducta en relación con la ETA es una continuación de todo lo que hizo Zapatero, que básicamente consistió en favorecer a la ETA a costa del Estado de Derecho y a costa de la legalidad y a costa de la unidad de España. Yo creo que es necesario, por supuesto, una labor cultural, ¿no? Pero una labor cultural debe tener mucho alcance, y nos encontramos a menudo con que el poder de los medios, el poder de los partidos, etcétera, consiguen limitar ese alcance. Yo recuerdo que Ricardo La Cierva durante muchos años fue el único que estuvo manteniendo aquí la bandera un poco de la verdad en torno a la guerra civil. Y la derecha, igual que la izquierda, lo machacaron. Y tenía muchos lectores, pero estaba, como si dijéramos, en un gueto. De ahí no salía. Conmigo han intentado hacer lo mismo y en gran parte lo han conseguido, esa es la verdad. Entonces, vuelvo a insistir, es necesario una actitud mucho más activa, es necesario defender la verdad e investigarla, porque la verdad no se tiene así como así, ¿no? Pero es necesario defenderla con mucha más intensidad, y creo que el libro este es precisamente una muestra de cosas que se pueden hacer con pocos medios y que sin embargo pueden llegar a mucha gente y convencer a mucha gente. Es por lo que me he prestado aquí a venir a presentar el libro, porque me ha parecido un ejemplo excelente, y yo siempre insisto en esto, es mucho más importante actuar que quejarse. Normalmente nos quejamos mucho y hacemos muy poco. Bueno, pues aquí tenéis un ejemplo de cosas que se pueden hacer.
Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los dos por vuestras palabras. Yo hace 2 años, un poco más de 2 años, presenté aquí mi primer libro de índole política, que se titulaba Pintadas contra Zapatero. La mesa de los presentadores estaba del otro lado y el público, claro, mirando hacia allá. Lo cual es una metáfora topográfica, diría yo, de lo que ha cambiado la situación desde entonces a ahora. Simplemente hemos pasado de un partido a otro, de derecha a izquierda, de izquierda a derecha si se quiere, pero seguimos en lo esencial en el mismo sitio. Yo el otro día recogí en Facebook precisamente una frase atribuida a Manuel Vázquez Montalbán, o no sé si atribuida o la dijo él realmente. Él decía, como una gracia, ¿no? Contra Franco estábamos mejor. Yo estoy empezando a llegar a la triste conclusión de que contra Zapatero estábamos mejor, y lo voy a explicar por qué. No porque yo, por supuesto, tenga una preferencia por Zapatero, es que contra Zapatero las manifestaciones de las víctimas del terrorismo, por ejemplo, sobre todo en la primera etapa de Zapatero, eran masivas y respaldadas, cuando no organizadas, por el Partido Popular. Hoy hemos tenido una manifestación de las víctimas del terrorismo, allí estaba la misma gente de entonces, Toñi Santiago, Ortega Lara, Alcaraz, etc. Sin embargo, la representación del Partido Popular, que yo sepa, fue nula, o creo que fue Teresa Jiménez Becerril, nadie más. No solo eso, sino que algunos destacados dirigentes del Partido Popular pretendieron boicotearla y animaron a la gente a no ir a esta manifestación, como por ejemplo Oyarzábal, colgando lo que decía Blas, el San Benito de fachas, etc. O sea, son fachas los que antes iban con ellos a las manifestaciones. ¿Quién ha cambiado? Desde luego no las víctimas del terrorismo, que siguen reclamando lo mismo, justicia, y que siguen luchando en los mejores casos, porque ya hay algunas también que se han desviado, por la unidad de España, que es el fondo fundamental de la cuestión por el que yo he escrito el libro. Yo no habría escrito este libro porque yo más bien me dedicaba a escribir otras cosas, poesía y cuentos y demás. No habría escrito estos 3 libros de política que he escrito, Pintadas contra Zapatero, Interactivo y Por amor a España, de no estar en un muy serio peligro la unidad de nuestra patria. Claro, la unidad de nuestra patria, es muy triste en España que estas palabras suenen, como decía también Blas, a facha. En Francia, por ejemplo, que tendrán otras cosas que no nos gusten, pero en esto nos pueden dar muchas lecciones, cuando hay elecciones o mítines de partidos políticos, ya sea de Marine Le Pen o de Hollande, del Partido Socialista, o de cualquier partido, de Sarkozy, están a reventar de banderas francesas, cosa que es lo normal. En Estados Unidos supongo que es igual, y en cualquier país civilizado. En España, la bandera de España es de fachas, según la izquierda, claro. Como si a la izquierda le prohibiese nadie que abanderase o que ondease la bandera de España en sus actos, en los cuales no se ve ni una, como no sea la tricolor republicana. Es toda una enfermedad, moral, política, cultural, basada en haber creído la mentira y la estafa del antifranquismo. Franco es un personaje histórico que, como tal personaje, debe juzgarse por la verdad de la investigación que decía Pío por delante. Y habrá quien, una vez conocida esta verdad, sea antifranquista, sea franquista, piense que Franco fue positivo, que cada cual saque su conclusión. Lo que no se puede hacer es la estafa de justificar en el antifranquismo todas las fechorías que se están cometiendo.
el estado de las autonomías que ha degenerado en dar pábulo a los separatistas. Tenemos las Vascongadas en manos ya prácticamente del partido de la ETA. En San Sebastián es el partido más votado. El alcalde de San Sebastián es un etarra, digamos las cosas claras. No sé si pertenece o perteneció al núcleo duro de la banda armada de ETA, pero es etarra ideológicamente y estratégicamente. Ya damos por normales cosas que no tendrían por qué ser normales, que no son normales. Que haya 7 parlamentarios batasunos, etarras también, eso tendría que estar prohibido. Que juran por imperativo legal. ¿Cómo que por imperativo legal? Usted por imperativo legal defiende la unidad de España y si no, queda inhabilitado políticamente. Creo que en Francia, yo no es que sea francófilo ni nada por el estilo, pero es un buen ejemplo también en esto. Creo, no estoy seguro, me corrija alguien si me equivoco, que en Francia es ilegal un partido político que lleva en su programa la defensa del secesionismo, ¿no? Del separatismo. Un partido, por ejemplo, de Bretaña, en el cual se dijese que lo que quieren es la autodeterminación, o llámenla como quieran, de Bretaña. Esto en Francia está prohibido, y lógicamente, y no tiene nada de antidemocrático. La democracia no es el vale todo, o no debe serlo. La democracia debe ser el Estado de Derecho, una ley justa que defienda valores esenciales, y el primero de ellos es la unidad de la nación. Entonces, el PP actual, que claro, ha habido una deriva, yo creo que Aznar fue un buen presidente en general, en líneas generales de España, no así Rajoy, no ya en el tiempo que lleva de presidente, que tiene muy mala pinta la cosa, sino en su última etapa de jefe de la oposición, que ya se veía venir todo esto. Yo decidí no votar al PP esta última vez, cuando, no sé si os acordaréis, yo en el libro lo recojo, salieron 2 concejales del PP vasco en una fiesta, en las fiestas de San Sebastián, en un protocolo que hubo ahí, brindando con el alcalde etarra pero brindando no porque los pillaron desprevenidos, no, con una sonrisa y de charleta y tal, brindando con el alcalde etarra de San Sebastián. Pero esto es el colmo, ya unos concejales del partido de Gregorio Ordóñez, que fue asesinado por la ETA. ¿Alguien se imagina a Gregorio Ordóñez brindando con unos concejales, con un alcalde etarra de San Sebastián o de donde sea? Es indignante. Bueno, la palabra indignante, indignado y tal está también un poco adulterada. Ese es otro problema. Ante todo este panorama de peligro de la unidad nacional, de peligro evidente de la unidad nacional, surge una reacción que yo, cuando tuve la primera noticia, me interesó, dije, aunque ya no me olió bien desde el principio, ¿no? Pero dije, bueno, a ver qué reacción es esta. La reacción es peor el remedio que la enfermedad. Una reacción, la de los indignados me refiero, y del 15M, de pedir, por supuesto, en inmedia mención a todos estos problemas del separatismo a los que acabo de aludir, y pedir más Estado, o sea, una cosa más izquierda, más a la izquierda todavía de Zapatero, ¿no? Zapatero les parecía poco. Sobre todo las voces cantantes, ¿no? de este movimiento. Me imagino que habría algunos que fueron allí de buena fe. Yo tuve una discusión con Luis del Pino, un periodista de Libertad Digital que prologó mi libro anterior, interactivo, y lo presentó también el año pasado. Él al principio estaba entusiasmado con el 15M. Y yo me enteré de que en las manifestaciones del 15M estaba proscrita la bandera de España. Y yo le dije a Luis del Pino, pero ¿tú cómo puedes estar apoyando a un movimiento en el que se prohíbe la bandera de España? Y me contestó él, abducido completamente, no, pero no es la única bandera que se prohíben todas, porque es un movimiento
desideologizado. Bueno, yo dije, este está fatal. Y siendo alguien, y yo hablo mucho de él en el libro, tuve cierta amistad con él, que ahora se ha enfriado un poco por estas cuestiones y por otras que ahora mencionaré. No sé qué iba a decir, pero sí, lo del 15M. Siendo él alguien a quien debemos reconocerle unos grandes méritos y le debemos gratitud por ser uno de los principales investigadores del 11M, de los atentados del 11M, que yo creo que si no es por él y pocos más, habría desaparecido ya por completo del debate público ese tema. Tema en el que, por cierto, el PP, que yo sepa, no ha vuelto a saberse nada. Nombraron a un fiscal, que por cierto es vecino mío de mis padres, aquí en Rosales, a Torres Dulce. Conmigo tuvo un trato muy amable una vez que tuve ocasión de tratarlo. Parecía muy esperanzador, algunos incluso, como es muy cinéfilo, lo llamaban el John Ford de la Fiscalía, que va a ser el hombre que mató a Liberty Balance. Bueno, no sé si habéis visto la película. Todo aquello se ha quedado en nada, y Luis del Pino precisamente anda ahora indignado con él. Yo no conozco muy bien los intríngulis de esta historia, pero al parecer la situación de la investigación del 11M por parte del gobierno del PP es idéntica a la que había en la hora actual, ¿no? A la que había con el PSOE. De la ETA, ya lo he dicho, hay una manifestación de víctimas del terrorismo y no va nadie, e incluso hay voces boicoteándola, del PP me refiero. Bueno, la memoria histórica, como bien dice Pío, no es que el PP participe activamente en estas cosas, la suya es una culpabilidad por dejación. La memoria histórica hay que combatirla. La actitud del PP, muy precisamente del presidente del PP, de Rajoy, es no, hay que mirar hacia el futuro. No, perdone. Mientras usted está mirando hacia el futuro, la izquierda está falseando la historia de España, haciendo propaganda de eso en las escuelas, en las televisiones, en todas partes, y centrando el debate en esa falsificación de la historia. Entonces, es un deber moral y de estrategia política también combatir esos embustes que sitúan a la derecha en el margen, casi les perdonan la vida por franquistas o no sé qué, cuando el franquismo, ¿cuántos franquistas hubo que hoy están en la izquierda? Y el padre de José Bono y el Cebrián, bueno, mucha gente. Cebrián fue jefe de informativos de la televisión franquista. Y ahora ese señor anda llamando antifranquista a Pío Moa, por ejemplo, que, como sabéis, combatió el franquismo equivocadamente, pero en su juventud, jugándose la vida, y ahora resulta que es un franquista él, y Cebrián, jefe de informativos de la televisión de Franco, Juan Luis Censor, como lo llama Pío en su estupenda novela La tesis prohibida, Juan Luis Censor es el antifranquista por excelencia. No, es una falsificación continua, el Valle de los Caídos. Aparte son atentados, aparte de contra la verdad y de índole política, incluso cultural y artístico. El Valle de los Caídos, al margen de su significación histórica, es un monumento, para mi gusto por lo menos, precioso, y arquitectónicamente impresionante. En cualquier país civilizado estaría cuidado y se fomentaría pues, el turismo a este monumento, etc. En fin, bueno, otras cuestiones en las que el PP sigue en la línea. Educación para la ciudadanía, es decir, educación para el adoctrinamiento de los niños españoles. La han no suprimido, que es lo que tendría que hacerse, no dar adoctrinamiento en las escuelas de ningún signo político, no la han suprimido, la han sustituido.
y una sustitución pero totalmente distinta, de educación por la ciudadanía a educación cívica y constitucional. O sea, ahí pueden meter de matute también lo que les dé la gana, cívico, ciudadanía, es lo mismo, ¿no? El aborto, al poco de llegar al gobierno el PP, salió Gallardón, que a muchos lo aplaudieron, esperaban, de la derecha me refiero, esperaban de la derecha más derecha, ¿no? Esperaban de él lo peor y al principio les pareció lo mejor de este gobierno porque sacó una ley del aborto. El cambio era no los casos ya que se dan por buenos, ya es un axioma, que el aborto es un avance, es un progreso. Quien discuta eso también es un facha. Ese es el axioma general. El único cambio que ha habido es que las niñas de 16 años o menores de 16 años, que Zapatero les dio el derecho, como dice él, de abortar sin permiso de los padres, Gallardón no ha considerado que no, que es demasiado eso, que tienen que tener el permiso de los padres. Cosa que es casi peor, si lo pensamos bien, porque una niña menor de 16 años que aborta por su cuenta, bueno, es una cosa atroz y horrible, pero bueno, es una cosa inconsciente. Esto es ya legalizarlo e incluir ya la complicidad de personas adultas que le dicen a una niña, sí, tienes permiso nuestro para abortar. En fin, peor también. A mí, por este tema del aborto, en el que incido mucho en el libro, y estoy totalmente en contra, no hay casos ni hay nada, es un crimen y punto, y estoy en contra, y debería, hay otros medios, debería agilizarse las adopciones, apoyar la maternidad, cualquier otro medio mejor que el aborto, pero claro, se conoce que es un negocio el aborto. A mí por este tema del aborto, concretamente el aborto por violación, yo decía que es un caso que es el máximo tabú, ¿no? Incluso los antiabortistas, muchos de ellos, te dicen, no, bueno, en un caso de violación sí, eso ya sí. No, en un caso de violación es añadir a una atrocidad, que es la violación, otra atrocidad peor todavía, que es el asesinato. En el caso de la violación, que además son casos ínfimos estadísticamente, parece que está lleno de embarazos de mujeres violadas, no. Pues, tampoco estoy a favor del aborto. Pues por decir esto, alguien en Facebook me denunció, una persona amiga, entre comillas, sospecho yo, y me cerraron la cuenta. Es decir, que también a las redes sociales llega la censura de lo políticamente correcto, ¿no? Bueno, yo creo que ya he dicho bastante. El libro empieza en junio del año pasado, de 2011, y termina en febrero de este año. Y es como una crónica de los hechos, declaraciones y demás, que a mí me han parecido más significativos sobre todos estos temas. Yo lo he escrito con voluntad de estilo, no simplemente una cosa política de actualidad. Yo he querido, pues, y al parecer lo he intentado, al menos en la opinión de Blas, que tenga cierta ironía, cierto humor, cierto nivel literario. Vosotros juzgaréis si lo he conseguido. Casi todo es en prosa, y casi todo, o la mayoría, es una alternancia de textos breves, aunque más extensos que mis libros anteriores, con conversaciones que he tenido con amigos de las redes sociales, más o menos amables por parte de unos o de otros, y también, como dice Blas, hay algún poema por aquí y por allá, hay un poema dedicado a la Navidad, por ejemplo, hay un cuento que no os desvelaré porque es mejor no desvelarlo, pero tiene también relación política, y nada más. Bueno, sí, quería hacer mención, porque en el libro tiene un papel importante Pío Moa, por elegancia o porque no se ha acordado o no ha tenido ganas, no lo ha mencionado. Mi primer libro político, Pintadas contra Zapatero, se lo dediqué a Pío Moa y a Federico Jiménez Los Santos,
calificándolos de mis maestros en materia política. Esta dedicatoria, digamos que sigue vigente y además reforzada respecto a Pío Moa, por eso para mí es un orgullo inmenso que esté hoy aquí. Sin embargo, respecto a Federico Jiménez dos Santos, no tanto. Aún goza de mucho crédito para mí Federico Jiménez dos Santos, porque si recordamos toda la tarea que ha hecho de apoyo a las víctimas, bueno, de tantas cosas, ¿no? De tantas causas nobles que ha defendido a costa de linchamientos, como dice en su título de su libro, del que hablo aquí. Pero hubo un suceso que fue el de la expulsión de Pío Moa de Libertad Digital, periódico donde era, si no la estrella, una de ellas, el más leído o de los más leídos. ¿A cuenta de qué? ¿A cuenta de qué? Primero, del tema del antifranquismo. Ni siquiera en Libertad Digital se puede hacer un juicio histórico favorable del franquismo, compartido o no compartido, pero que den derecho a hacerlo. Pío Moa lo hace, un balance del franquismo favorable, aportando una documentación exhaustiva, y entró en liza César Vidal, cosa que, claro, nos dejó a muchos batidifusos. César Vidal salía el titular de la noticia, es decir, el periódico tomando partido por uno de sus colaboradores, refuta o va a refutar las tesis franquistas de Pío Moa. Oiga, espere, vamos a ver si las refuta. Intenta refutar, será. Yo, por supuesto, ante eso, y como entonces le tenía a César Vidal un respeto intelectual y demás, dije, pues esto va a ser interesantísimo. Ya nada más en el primer artículo, aparte de un tono pedante, se vio que lo único que buscaba era la denigración personal de Pío Moa, diciendo, por ejemplo, que él no lo había invitado a su programa, un programa que hizo sobre la transición, dijo César Vidal, porque yo soy muy selectivo con mis invitados. No sé si tú estabas al corriente de eso. Sí, claro. Bueno, un libro, La transición de cristal, que según Stein y Payne, y según mi humildísima opinión también, es el mejor sobre el tema, el de referencia, como también sobre complementario del 23F, El Rey y su secreto, de Jesús Palacios, que son dos libros que yo leo uno detrás de otro, no me acuerdo cuál primero, que son complementarios y los recomiendo. Bueno, Pío Moa es autor de unos libros fundamentales, no solo sobre la guerra civil, sobre la República, la degeneración de la República en el Frente Popular, sino una historia de España, nueva historia de España, que yo es la mejor que he leído. Y confieso, no solo que he leído, yo intenté leer España, enigma histórico de Claudio Sánchez Albornoz, a quien conoció, por cierto, mucho a mi padre en Buenos Aires, y reconozco que no pude, me pareció espesa, ¿no? En cambio, el libro de Pío Moa es, como todo lo que él escribe, sencillísimo de leer y profundo a la vez, esa difícil combinación, ¿no? Bueno, resumiendo, Pío Moa, un personaje, un autor de semejante categoría, yo creo que el mejor intelectual español vivo, fue expulsado de Libertad Digital a cuenta del antifranquismo y a cuenta después ¿de qué fue? El protestantismo. Del protestantismo, es verdad. Empezó César Vidal salió escaldado de este debate, pero escaldado por los propios lectores de Libertad Digital. Una de las ventajas de los periódicos digitales es que enseguida la gente opina en los blogs y demás. Todos, o la mayoría de los lectores, se pusieron de parte de Pío Moa, de parte argumental de Pío Moa, no personal, supongo que también, ¿no? Y yo, entre ellos, y en el libro se refleja ese debate, ¿no? Entonces, César Vidal, que tiene mucha categoría intelectual y demás, pero más que categoría tiene soberbia, salió escaldado y unos meses después se metió a escribir una serie de artículos sobre el protestantismo, que yo también, ya con más ingenuidad esta vez,
pensé, bueno, pues puede ser interesante. Y su tesis es la tesis, en resumidas cuentas, de la izquierda, de la leyenda negra. Es decir, la leyenda negra. ¿Cuál es la leyenda negra? Que España, el lastre de España es haber sido católica. Vaya un lastre cuando sus épocas de esplendor del imperio, empezamos por los reyes católicos, así llamados. Bueno, pues el único que le contestó, su defensa del protestantismo, más que una defensa de César Vidal, más que una defensa del protestantismo, era una ofensa al catolicismo. ¿Y quién salió en defensa de la verdad? No del catolicismo, porque yo no sé si tú eres muy, creo que no, practicante, nada. Pero en fin, no, de la verdad. ¿Quién salió en defensa de la verdad? En un periódico donde hay colaboradores católicos, practicantes y demás. El único que salió en defensa del catolicismo, y además con una argumentación, como siempre, impecable, fue Pío Moa. Y claro, eso ya fue demasiado. Defender el franquismo históricamente y defender al catolicismo, incluso para Libertad Digital, que era el periódico que para mí fue mi escuela política, era demasiado. Y de una forma sibilina y repugnante, porque le ninguneaban los artículos, los de César Vidal estaban en primera página todo el tiempo y los de Pío Moa como escondidos en la trastienda, lo acabaron echando. Y yo, claro, desde luego, yo me he ido de Libertad Digital, yo ya no leo Libertad Digital, no les perdono esa traición. Yo entre medias de todo esto, y ya voy acabando, como las redes sociales dan mucho acceso digamos, a los famosos, ¿no?, a los conocidos, yo me dirigí a varios colaboradores de Libertad Digital, y aquí aparece en el libro, a los católicos especialmente, a preguntarles qué opinaban de los artículos de César Vidal. Solo uno me contestó, bueno, me contestaron más. Uno me contestó, la historia todavía no se ha acabado, guárdate tu opinión porque aún esta historia no se ha acabado. Esto fue hace meses, la historia ya se ha acabado porque lo han expulsado a Pío Moa y yo a este señor no le he oído ninguna opinión. Para él la historia no se ha enterado y ahí sigue él como colaborador además de César Vidal. Otro escritor, colaborador de Libertad Digital, le pregunté, oye, ¿qué te parecen los artículos anticatólicos de César Vidal? No, yo no estoy enterado de la actualidad nacional, yo me ocupo de lo internacional. Qué raro. Cuando expulsaron podría decir los nombres, pero bueno, vamos a ser elegantes, ¿no?, y no decirlos. Cuando definitivamente ya lo expulsaron a Pío Moa, a otro colaborador le dije, oye, ¿qué te parece que hayan expulsado a Pío Moa? Ni bien ni mal, sino todo lo contrario. Hace falta ser un mierda. Oye, dime qué te parece bien, y bueno, ya sé cuál es tu postura. Ni bien ni mal, sino todo lo contrario. Al poco tiempo, este señor escribe un artículo en esa línea equidistante sobre la guerra civil, echando pestes contra unos y contra otros, ¿no?, que yo digo en el libro. Claro, a este señor le parecerá que quienes luchaban por Dios y por España, porque ese era el grito de guerra del bando nacional, por Dios y por España, y quienes luchaban y quienes gritaban ¡Viva Rusia, muera la República!, a este señor... ¡Viva Rusia, ¡Viva Rusia, muera España! Los nacionales gritaban por Dios y por España, es decir, en defensa de la cultura tradicional cristiana y de la unidad nacional. Y los otros, ¡viva Rusia, muera España! Pues a este señor seguramente si le parecerá que unos que ganarán los que ganaron, a Dios gracias, le parecerá ni bien ni mal, sino todo lo contrario. Este pensará que podrían haber ganado los otros y que hubiese sido horrible también, porque según ellos el franquismo fue horrible. Quien nos salvó de la tiranía comunista, quien salvó nuestra tradición, nuestra cultura cristiana, quien impidió que España entrase en la guerra mundial en una situación que hubiese sido horrorosa, recién salidos de nuestra guerra, haber entrado en la guerra mundial, con el resultado además, sabiéndolo ahora, de derrota y tal, la devastación que hubiese sido, nos evitó Franco eso.
quien reconcilió socialmente a España, como lo prueba con toda evidencia el que en casi todas las familias españolas después de la Guerra Civil se casaron entre republicanos y franquistas, casi todos, mirando atrás en nuestro árbol genealógico, nuestros ascendentes, hay parte de nuestra familia que estuvo por la República, pues Franco reconcilió socialmente a España, salvo, claro, a Carrillo y Carrillo, el marqués de Paracuay. Bueno, en fin, un señor, un asesino, bueno, y termino ya con esta anécdota. Termino ahora sí de verdad, tuve el inmenso honor, gracias a Blas Piñar, prologuista del libro, a Blas Piñar III, porque aquí está hoy también, y me alegra mucho tu presencia, Blas Piñar II, el hijo de Blas Piñar, pues yo tuve el honor le pedí a Blas, quería conocer a su abuelo, que ya tiene 93 años, y tuve el honor de ir a su casa y estuve, más que hablando con él, lo cuento aquí en el libro, escuchándole, porque era como estar escuchando a la historia, ¿no? Un auténtico caballero, ¿no? Por cierto, conserva una lucidez impecable, al menos cuando fui yo en octubre pasado. Pues me contó la anécdota de que él era amigo, con sus discrepancias ideológicas y tal, del padre de Ruiz Gallardón, José María Ruiz Gallardón. Y cuando murió José María Ruiz Gallardón, Blas Piñar fue al funeral, porque era su amigo, con sus diferencias políticas, vamos, no un amigo íntimo, pero tenía una relación de bastante amistad. Y Alberto, el hijo, lo miró, pero como si hubiese aparecido, iba a decir Otegi, no, peor, como si hubiese aparecido quizás así como un respingo, ¿no? Y por esas fechas, poco antes, poco después, Fraga le presentaba un libro a Carrillo. Es decir, que para el PP ya entonces era más vergonzante, o más la cercanía o la compañía de Blas Piñar, que es un señor que lo que ha defendido es la unidad de España, aparte muy atinadamente desde el principio dijo que el Estado de las Autonomías iba a acabar en lo que iba a acabar, iba siendo pasto de separatismos, y lo es, objetivamente es lo que ha resultado. Se hizo el Estado de las Autonomías para calmar, saciar los ímpetus separatistas de los nacionalistas y no ha funcionado así. Quieren cada vez más y están las cosas como están. Bueno, termino, voy a ver qué hora es, que no se nos eche la hora de cenar encima. Si alguien quiere preguntar algo o decir algo, estamos aquí